Hola, buenos días, espero que se encuentren bien. Nos encontramos una vez más para hablar un poco sobre historia. Siempre arranco los videos diciendo espero que se encuentren bien porque justamente mi incertidumbre es saber cómo están, porque no los veo, porque estos encuentros son distintos y siempre obviamente tengo el deseo de que mis alumnos se encuentren bien, de salud, de física, mental, emocional, psicológica inclusive, que estén bien. Así que estaría bueno que inclusive también cuando hacen una pregunta sobre alguna actividad, también nos comenten. Si tienen ganas, ese espacio también se puede utilizar para contar, profe, ando bien, profe, no sé, mi tía tuvo COVID, no, nosotros estamos bien, nos estamos cuidando. Pequeño comentario, sirve para que yo esté al tanto de que están bien, nada más. Bien, nosotros tenemos que seguir hablando sobre historia, estuvimos hablando de feudalismo la clase pasada, hablamos de los siglos XV y XVI, momento donde el señor feudal, un hombre, dominaba un territorio muy grande y a todos los que habitasen ese territorio les cobraba impuestos, un poco que vivían para él, los campesinos eran muy pobres, no tenían forma de poder progresar, de tener una familia muy grande porque no la podían alimentar, no tenían forma también de tener una buena vida, ¿no? Bien, parte de ese momento del feudalismo es una imagen de la sociedad como las tres órdenes. Es decir, la sociedad se veía dividida en tres. Ahora bien, durante la Baja Edad Media, el siglo XV y el siglo XI y el siglo XIV, la mayoría de la población era analfabeta, es decir, no sabía leer, tampoco sabía escribir. Y los centros del saber, donde había conocimiento, eran las abadías, los monasterios, lo que hoy también llamamos las iglesias, donde los monjes copiaban diversas crónicas, diversos libros, ellos escribían, tenían imprenta inclusive, redactaban crónicas como decía, tratados, relataban historias sobre los santos y quedaban impresas en un papel. Entonces, durante ese periodo, las fuentes de conocimiento terminaban siendo libros religiosos, especialmente la Biblia, los escritos llamados de los padres de la iglesia, como por ejemplo San Agustín, obispo que era del siglo V. Entonces, cuando uno buscaba conocimiento, el conocimiento era religioso. Hoy en día los libros de historia, de física, matemática, del conocimiento que ustedes quieran, puede tener un tinte religioso, pero si yo no quiero tener una lectura sobre algo religioso o contenido religioso, puedo tener la opción. En ese momento la opción no estaba. Entonces, los únicos libros sobre conocimientos eran libros religiosos. Ahora bien, en la Edad Media, la vida terrenal, o sea, la vida que vivimos todos, era considerada solo de tránsito. Era un momento de tránsito, en un momento nos íbamos de acá. Lo importante, lo más importante de la vida era el más allá. Piensen que no estoy hablando de religión, ni estoy hablando ni a favor ni en contra de la religión, sino que lo estamos tratando de ubicar en el momento donde esa gente vivía de esa manera, pensando que cuando vivimos acá, estamos vivos, solo es algo de tránsito pasajero. La vida importante era la vida en el más allá, la que venía después de la muerte. Entonces, de acuerdo con esas ideas, tenían experiencias cotidianas, actividades que realizaban los hombres y las mujeres, solo con la importancia de salvar su alma. Es decir, si eran buenos en esta vida, lo hacían porque sabían que de esa manera podían salvar su alma. Y la vida que les importaba era la vida del más allá, la que supuestamente tendrían esas buenas personas que actuaron bien en la tierra, ¿ok? Entonces, los intelectuales de esa época consideraban a la sociedad como un cuerpo humano. Para imaginárselo, para graficarlo, la sociedad es un cuerpo humano, con cabeza, con piernas, con brazos, ¿no? Entonces, cada parte de la sociedad tenía una función asignada. Entonces, al igual que los brazos, las piernas o la cabeza. Esta imagen se dejó escrita como la idea de las tres órdenes, pensando que una parte de la sociedad es la cabeza, otra parte de la sociedad serían los brazos y otra parte de la sociedad serían las piernas. Esas tres órdenes tenían tres nombres. Los primeros eran los oradores, que eran los encargados de orar,
eran los que pertenecían a la iglesia y eran encargados de orar también por el alma y por salvar a la humanidad. Eran los integrantes de la iglesia, monjes, curas, abades, obispos. Esos estaban un poco en la cabeza de ese cuerpo humano. Luego tenían los velatores, que se escribe veliatores con doble L, que estaban en segundo orden, que eran encargados de la guerra, de la defensa del territorio, defender también obviamente la fe cristiana y quienes creían en ella, y en esa orden estaban integradas los señores feudales. Entonces, los señores feudales eran los que tenían un pequeño ejército o un gran ejército. Ese gran ejército respondía, sin ninguna duda, a la vida religiosa, respondía a la iglesia y a los que estaban dentro de la iglesia. Y por último, no sé si posiblemente las piernas o los brazos, estaban los laboratores, que no tienen nada que ver con laboratorio, sino con laburo, con labor. Eran los que trabajaban. En este último orden, los laboratores, estaba la función de cumplir, de labrar la tierra. La primera función de los oradores era orar por el alma de la humanidad. La segunda función era defender a esa humanidad. Y la tercera es labrar la tierra, es decir, darles de comer, para mantener las otras tres órdenes. Entonces, la última orden, los laboratores, trabajaban la tierra porque el único producto para comer salía de la tierra y ellos debían alimentar las tres órdenes. Esto incluía a los campesinos y en general a todos los trabajadores y a sus familias. Es decir, le tenían que dar de comer a todos. Producir comida para que todos puedan comer. Ahora bien, esta interpretación de la sociedad se la llama estática, inmutable, jerárquica y sagrada. Estática porque no se mueve, inmutable porque es inmóvil, jerárquica porque tiene jerarquías. Tenemos arriba a los oradores, abajo a los velatores y abajo de todo tenemos a los laboratores que tienen que dar de comer a todas las otras órdenes. Y también decimos que es sagrada porque realmente tiene una importancia muy grande la cuestión de lo religioso. Entonces, estática porque cada persona tiene una misión fijada, jerárquica porque cada uno pertenece a un lugar y una función, y sagrada porque se considera que esa orden la mandaba Dios. Bien, me quedé pensando si había cortado o si había puesto la pausa. Puse la pausa. Bien, ¿se entiende? Esta sociedad de las tres órdenes es algo que tenemos que ver hoy. Entender que la sociedad, a ver, si nacías campesino te ibas a quedar ahí. Si tenías la suerte de llegar a ser un soldado, a ser un caballero, tenías posibilidad de progresar y quedarte en la parte más cómoda de la sociedad. Y si tenías la suerte de poder entrar a una iglesia desde abajo, monaguillo, no sé cómo le llaman, posiblemente algún día estés en un lugar muy importante, dado que tanto reyes como feudales escuchaban con mucha atención a la iglesia. Bien, gente, les voy a dejar una actividad. Ante cualquier duda me escriben. Vuelvo a decir, si quieren escribirme para contarme cómo andan, también es importante que sigamos generando ese vínculo, porque el docente no solo enseña sobre historia en este caso, sino también los docentes nos encargamos de ayudarlos a aprender a convivir, a ver cómo están. Y la preocupación por el otro es algo que debemos tenerlo todos como aprendido para poder vivir tranquilamente. Les mando un abrazo, nos vemos la próxima.